Ahora, José, con todo esto que me platicas, digo, sí se ve como si fuera un cálculo especializado, o realmente lo es, creo, y pareciera ser que no va a ser tan fácil estar reconociendo el tema de la renta. Entonces, ¿qué implicación puede tener para mí en un estado financiero el que yo no le haga caso a esta regla porque se me hace muy complicada? Digo, yo sé que estaríamos incumpliendo con una norma de información financiera que como contador, pues yo digo, tengo que cumplir con esto, porque así tengo que presentar mis estados financieros, pero siempre se vuelve un conflicto para el contador explicarle a ciertos usuarios de la información financiera, a sus socios, accionistas, jefes, etcétera, de qué es lo que se está plasmando en el estado financiero, y pues es explicarle precisamente parte de lo que tú nos estás diciendo ahorita. Entonces, de aquí es una, pues qué pasa si no lo, no qué pasa si no lo hago, simplemente qué implicaciones pudiera tener de hacerlo y de no hacerlo en todos los ámbitos, ¿no? Mira, no solamente esta norma de información financiera es obligatorio reconocerlo en los estados financieros. Todas las normas de información financiera se deben de reconocer en los estados financieros. ¿Qué pasa si un contribuyente, una empresa, no lo reconoce? Pues el auditor, en dado caso que la empresa se audite, tendrá que evaluar la materialidad que él tiene asignada para desarrollar su auditoría y cuánto representa este efecto no reconocido en los estados financieros. En dado caso de ser importante o de rebasar su materialidad, tendría que evaluar el reconocer una salvedad para los estados financieros, en su opinión. Okay. Pero como tú lo dices, la mayoría de los contribuyentes desconocen las normas nuevas. Entonces, normalmente no lo reconocen. Para eso estamos nosotros, los especialistas, que podemos desarrollar mediante una cuestión técnica ese cálculo que se requiere para determinar los asientos contables requeridos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues de entrada, el contribuyente tiene que evaluar si su valor del contrato es material, significativo. Ya lo comentábamos hace un momento. ¿Qué puede ser considerado como significativo? Que el valor del contrato sea superior a $6,000, por poner un importe. Nosotros que estamos en frontera, pues también estamos muy acostumbrados a que la renta se pague en dólares. Otro punto sería que el contrato, la vigencia, sea superior a 12 meses. Teniendo evaluado esos dos criterios, pues entonces ya se puede evaluar si se debe de reconocer o no en los estados financieros esta norma de información financiera. Ok, muy bien. Entonces, si realmente si fuera un contrato de arrendamiento de un año, pues no tiene mucho caso mandar un activo y devengarlo, porque realmente en 12 meses va a quedar completamente devengado y sería casi un efecto que mandarlo a gasto. ¿Me Así es. equivoco? Y como el elemento que ocupamos para determinar el valor es valor presente neto, pues en un año pues no habría un efecto importante. Ok, de acuerdo contigo. Y dentro de los usuarios de la información financiera, ¿qué afectaciones pueden tener de no reconocerlo esto? Y lo digo porque uno a veces dice, bueno, pues yo soy el contador, yo soy el que veo los estados financieros, yo soy el que hago los impuestos con esto, y pues realmente yo lo entiendo, lo hago o no lo hago, pues yo lo voy a hacer. Pero hay muchos otros usuarios, digo, estamos hablando de una empresa pequeña y mediana, pero ya cuando nos vamos a empresas grandes, o completamente nacionales o multinacionales, pues ya sabemos que regularmente se auditan, pero cumplen con reglas de información financiera cabalmente, porque los usuarios son los accionistas y son aquellos que también, si es una empresa que cotiza en bolsa, pues debe de ser capaz de leer y de reconocer todos estos tipos de efectos, ¿no? Eh, Creo yo que a veces malamente se dice, bueno, pues no te afectan, soy empresa pequeña, no hago nada. Pero ¿qué pasa cuando yo no hago un cumplimiento contable en este caso? Que también a veces pasa en lo fiscal. Decir, bueno, no lo hago, pero después de ciertos años llego con otro usuario de la información financiera que es, quiero pedir un crédito bancario. Y pues sí, ¿qué te dice el banco? Dame tus estados financieros. Aquí, si llegara a ver el caso de yo pedir un crédito bancario y que me piden mis estados financieros, ¿cuál sería una de las afectaciones de no reconocer o de reconocer este efecto de la norma de sí? Pues de entrada, cuando tienes un crédito bancario, el banco te dice, debieras de reconocer toda la norma de información financiera. Entonces, de entrada, pues tienes que efectuar este cálculo y llevar a cabo el reconocimiento del mismo. Como ya lo platicábamos, tienes que reconocer una provisión en el balance general, el derecho de uso en el activo, mientras que en el pasivo es la obligación de pago.
vas a generar un pasivo y un activo muy importantes, o sea, muy materiales, o sea, dependiendo de la cantidad, ¿no? Y más si es en dólares y si es una vigencia prolongada del contrato. Pues vas a tener una deuda. Eso te va a afectar directamente en varias razones financieras. Razón de liquidez, razón de solvencia, entre otras, ¿no? Mientras que en el activo, pues es un activo que no es propio. Es un activo que tú estás realizando una provisión y que al final del contrato del mismo, pues tú vas a evaluar si adquieres o no el activo. Esas son una de las afectaciones principales que pudiéramos tener en los estados financieros y el contribuyente. Como tú lo dices, si es una empresa grande que cotiza en bolsa, pues está obligada a llevar a cabo el reconocimiento de estos activos. Por mencionar un ejemplo, ¿qué pasa si la empresa no lleva a cabo el reconocimiento y la empresa desea vender sus activos o la propia empresa? El tercero, el usuario, el que va a comprar, pues él quiere tener toda la información. ¿Y qué pasa si la empresa no lleva a cabo ese reconocimiento? Pues no va a saber que no tiene activos propios, o sea que no cuenta con un edificio, con una planta o maquinaria. Él como comprador pues está pensando que tiene todo el equipo para poder desarrollar su operación y se va a llevar con una sorpresa si realiza la compra y resulta que no tiene planta y que va a tener que pagar una renta por 10, 15 o 20 años. O sea, ese va a ser un gasto que no estuvo evaluado en la negociación de la compraventa. Estoy de acuerdo contigo porque regularmente cuando se lleva a cabo una compra de negocio, sí hay un procedimiento de el que está interesado en comprar, hace lo que conocemos como due diligence, que sí revisan temas legales, temas contables, temas de flujos, etcétera. Pero, pues sí, a lo mejor sí está esta información disponible para quien revisa o hace este due diligence porque va a haber un contrato de arrendamiento de inmuebles o de maquinaria de equipo, etcétera. Pero si ya está reconocido en el estado financiero, pues va a ser más fácil saber, cuánto vale mi obligación contractual del arrendamiento de la empresa que quiero adquirir o que estoy interesado en adquirir. Y ya sé que por lo menos ese es un compromiso que tengo de renta de inmuebles o maquinaria de equipo, ¿no? Como poner un ejemplo. Entonces, creo que sí facilitaría ese análisis y toma de decisiones también de lo que ya está comprometido por la empresa, ¿no? No llevarte una sorpresa, como dices, ¿no? Oye, yo creí que venía tu negociación con todos los inmuebles y resulta ser que los inmuebles te los tengo que rentar a ti que me vendiste porque estaban a título personal, ¿no? Entonces ahí ya quedaría reconocido, entiendo, ¿verdad? Así es. Por eso es muy importante reconocer todos los derechos y todas las obligaciones del contribuyente en base a las normas de información financiera. Porque así como los contribuyentes, la mayoría no adopta esta norma, también hay otras normas que no vienen adoptando y que tienen un impacto en este tipo de negociación.